Bueno chicos, como les había comentado y como les había prometido, pues estoy grabando mi voz con las diapositivas para que pues ustedes puedan tener todo el registro y de alguna u otra manera recompensar la clase de webinar que quedó mal por las fallas técnicas. Entonces pues les voy a hacer el recorderis como de todo lo que vimos ese día y recordarles que lo que quedamos en deuda fue el día 3 donde hablábamos del diseño de programas y ejercicios básicos para el entrenamiento en suspensión. ¿Listo? Entonces, pues los objetivos de la sesión eran distinguir los ejercicios básicos del entrenamiento en suspensión y comprender las consideraciones para elaborar un programa de entrenamiento en esta tendencia. Bueno, entonces, eh, para iniciar, lo que yo quería que ustedes o quiero obviamente todavía, es que ustedes entiendan que desde una perspectiva funcional, el entrenamiento de suspensión puede desafiar los músculos estabilizadores del tronco, especialmente dado que el entrenamiento con suspensión aumenta los desafíos de estabilidad de esta parte y las articulaciones en especial, como lo vimos en un comienzo. Estos ejercicios pueden ser adecuados como preparación para levantar una resistencia mayor y a medida que se intenta estabilizar las articulaciones, las contracciones de los grupos musculares agonistas y antagonistas que rodean la articulación pueden contribuir a una mayor activación neuromuscular. Entonces, como les comentaba, como les preguntaba ese día, pues todos me respondieron que lo que entendían por esta palabra que es activación neuromuscular. Y efectivamente es esa inervación del nervio al músculo que permite que se liberen diferentes sustancias químicas que van a desencadenar la contracción o acortación de los sarcómeros. Eso denota que hay una conexión eh, fidedigna o 100% eficaz entre cerebro y músculo, lo que significa que pues vamos a entrenar cada vez también que entrenemos tanto los músculos, puede haber una retroalimentación allí cerebral, ¿listo? O bueno, por parte del torrente del sistema nervioso. Debido a que se requiere una base de estabilidad para producir y reducir la fuerza, los ejercicios de entrenamiento de suspensión se pueden realizar como un calentamiento previo o dinámico antes de ejercicios mucho más tradicionales o complejos. Por ejemplo, se puede realizar un push-up de suspensión o un press de pecho antes de iniciar un press de banca para estimular o activar todos estos músculos, no solamente los principales que van a ser los pectorales o los músculos como los agonistas o los antagonistas que funcionan en el press de banca, sino también los estabilizadores que rodean el hombro, y también va a permitir evitar un poco la sobrecarga de los músculos primarios. Recuerden que la carga se distribuye entre los músculos y necesitamos evitar también que todos los músculos, o sea, que solo un grupo muscular reciba esa carga, sino también que se distribuya por toda la cadena muscular. Por ejemplo, en este caso del press de banca, que esa sobrecarga se centre en el pectoral mayor, en el deltoides anterior y en el tríceps. Además, también con el entrenador en suspensión podemos convertir los ejercicios tradicionales de aislamiento de una sola articulación, como el curl de bíceps, en ejercicios más complejos o más completos, por así decirlo, para todo el cuerpo, al aumentar la demanda de estabilización del core. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, dado que la capacidad de resistir movimientos no deseados en el core es esencial para muchas actividades de la vida diaria y del deporte, pues ya saben que eso también tiene una alta implicación en el deporte. Esta variación puede considerarse más funcional que un ejercicio similar realizado mientras se está sentado o de pie frente al espejo. ¿Listo? Entonces, esto está íntimamente relacionado con las cadenas musculares que se activan con el entrenamiento de suspensión. Y debido a que esta tendencia entiende que el cuerpo comprende movimientos y aprende de acuerdo a su entrenamiento, este principio es siguiente o subyace a la teoría funcional, donde se entiende que el cuerpo está formado por cadenas musculares y articulares que actúan en forma conjunta. Recuerden que esto ha ido cambiando bastante las teorías de entrenamiento, porque antes veíamos pues personas en el gimnasio entrenando un solo grupo muscular durante muchas repeticiones, dejando a un lado esa parte pues de movimientos más complejos que facilitan esas activaciones neuromusculares. ¿Listo? Por tal razón, la suspensión es una teoría novedosa que se basa en entender que el cuerpo es un conjunto integral que funciona de forma coordinada, o sea, no cosas aisladas, por allá un brazo por un lado, una pierna por el otro, sino que es un conjunto y de igual manera debe trabajar de forma coordinada.
¿Listo? Teniendo en cuenta, ustedes como entrenadores deben entender que planificar en esta tendencia debe requerir también de una imaginación y una forma más activa y coherente para variar las posibilidades de las sesiones. ¿Listo? Entonces, eh, pues siguiendo esta lógica, entramos en la discusión de qué es una cadena muscular. Una cadena muscular es la expresión de coordinación neuromotriz organizada en función de un objetivo. De ahí que también se les denomine sistema de coordinación neuromotriz o SICONEM. ¿Listo? La cadena muscular es un concepto completamente funcional, no anatómico, que representa un conjunto de elementos que se encuentran asociados a una función determinada. Las cadenas musculares esenciales son las que están activadas al cumplimiento de ciertas hegemonías como la respiración, la alimentación, el control de la postura y en especial la locomoción, que es la que a nosotros nos interesa principalmente. Como se mencionó en la introducción de esta tendencia, se basa en el entendimiento del cuerpo desde sus movimientos por cadenas de músculos, o sea que esto se une completamente con el entrenamiento de suspensión. La cadena muscular representa un circuito de continuidad, de dirección y de planos a través de los cuales se transmiten los movimientos de forma organizada. O sea, ahí también la aplicación de los principios, de lo sencillo a lo complejo y los principios también que vimos en la primera sesión. ¿Listo? Debe ser muy cuidadoso con la técnica, ya que así como podemos contribuir al bienestar de nuestros usuarios, a que mejoren su core, a que mejoren su postura, a que mejoren su tono muscular, también se puede aportar a la aparición de lesiones por malas posturas, creando así una posible cadena de lesión. ¿Listo? Cuando una cadena muscular actúa en exceso, tiene posibilidad de fijar un patrón postural o comportamiento funcional alterado, lo que significa que lo que aprendo mal y lo repito se me queda grabado. ¿Listo? Transformándose en una cadena lesional. A modo de ejemplo y simplificando, podemos decir que si la cadena anterior entra en exceso, este exceso se podrá manifestar como un adelantamiento de la cabeza y una retracción cervical, un aumento de la curva dorsal y así seguidamente va bajando la cadena hasta provocar una mala postura, ¿listo? Que se va a acentuar. Si por el contrario es la cadena anterointerna del brazo la que está en exceso, los hombros se encontrarán adelantados y estos desequilibrios van a condicionar la función. ¿Listo? O sea, van a repercutir incluso en el rendimiento muscular de la persona, ofreciendo así un terreno de predisposición para la aparición de cuadros dolorosos y pues lo que no queremos, de lesiones. ¿Listo? Entonces, en su orden, encontramos que, como observan en la gráfica, está la cadena maestra anterior, toda la parte anterior del cuerpo, la cadena inspiratoria, todos los músculos que facilitan la inspiración, la cadena superior del hombro, todos los músculos que ayudan a la estabilidad del hombro, la cadena maestra posterior, toda la cadena que estabiliza la parte de atrás del cuerpo, anterointerna del hombro, toda esa parte donde también encontramos el manguito rotador, y anterior del brazo, y lo mismo pues con las de las piernas. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta expresión de coordinación motriz organizada para cumplir un objetivo, al que se le conoce como cadena muscular, es un concepto a la vez sencillo de entender, pues porque compete más a los fisios, digamos, que entender que todos los músculos y demás, pero nosotros tenemos que entender la filosofía de que nuestro cuerpo no sabe de músculos sino de movimientos, ¿listo? Y más porque ese es su elemento de trabajo, el cuerpo de las personas, ¿listo? Entonces, bajo esta máxima se esconde el concepto según el cual nuestro sistema nervioso central controla el cuerpo humano. Este actúa según movimientos y no solo mediante la activación de un músculo aislado, ya que estos no existen. En el cuerpo no existen, o sea, músculos aislados no existen, todo está conectado, no solo entre músculos, sino con articulación, con el ligamento, con el tendón y demás, ¿listo? Y a su vez todo está conectado por el sistema nervioso. Los movimientos implican la concurrencia de agonistas, estabilizadores y músculos sinergistas, que es lo que se conoce como sinergia o como su nombre lo indica, como una coordinación muscular. ¿Listo? Tales sinergias se podrán agrupar en las ya mencionadas cadenas musculares. ¿Listo? Por lo que si un entrenamiento se basa en la activación de todas estas cadenas, nos aseguramos un entrenamiento global. La suspensión facilita este proceso.
con el objetivo de conseguir un movimiento más eficaz para nuestro cuerpo. En lugar de incluir de forma localizada un solo músculo, es mejor abarcar la combinación de varios de ellos. Esto es lo que se conoce como entrenamiento por cadena muscular. ¿Listo? El entrenamiento por cadenas musculares afecta a un grupo de músculos que se relacionan entre sí, aumentando así su fuerza al producir un movimiento. De hecho, este movimiento no se trata de algo aislado, sino que forma parte de una serie de factores. De la misma manera que nuestro cuerpo funciona como un todo, tanto el sistema nervioso central como el sistema musculoesquelético en conjunto, participando en dicho movimiento. Por eso, al entrenar con cadenas musculares es necesario que cada eslabón que la compone sea igual de fuerte que el resto. O sea, un eslabón débil va a romper esa cadena, hablando literal, figurativamente, ¿no? Entonces, si hay un eslabón que está débil y que no está funcionando bien, va a generar una ruptura o un daño que va a repercutir en toda la cadena muscular. Con ello conseguiremos minimizar posibles riesgos y obtener un mayor rendimiento. ¿Listo? Por tanto, al practicar ejercicios en los que intervienen cadenas musculares, lograremos conocer con total precisión cómo debe ser el recorrido de un determinado movimiento. Es muy importante que ustedes tengan clara la biomecánica y la secuencia lógica de los movimientos que se trabajan en suspensión. De este modo no solo aumentaremos nuestra concentración y nuestra coordinación neuromuscular, sino que evitaremos lesiones al realizarlo y nuestro entrenamiento se verá beneficiado. Además, un entrenamiento por cadenas musculares conseguirá mejorar nuestra postura corporal, fortalecer nuestro core y aportarnos una mayor amplitud que el ejercicio localizado. ¿Listo? En definitiva, trabajar por cadenas musculares es una de las características del entrenamiento funcional, ya sean cadenas rectas, cruzadas o estáticas, pero todas ellas con distintas funciones para que el cuerpo pueda conservar su estructura y moverse de manera fluida o manera coordinada. ¿Listo? Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, el entrenamiento de suspensión se puede catalogar como una tendencia mixta ya por todas las características que hemos mencionado y que hemos visto, debido a que son las capacidades del usuario y el nivel de exigencia del entrenador los que determinan el nivel de intensidad que buscamos alcanzar. ¿Listo? Además, es una tendencia transversal a la gran mayoría de tendencias actuales del fitness y el entrenamiento funcional. Se puede usar en diferentes disciplinas, tanto deportivas como del fitness, y siempre va a generar un valor agregado a una sesión de entrenamiento. ¿Listo? Listo, entonces, como ustedes ya lo observaron en los videos que hemos visto, la verdad no me voy a detener en estas diapositivas ni a leerles porque el texto está ahí en la diapositiva. La idea era que entendiéramos que tiene que haber unas pautas de seguridad con respecto a los elementos, especialmente con respecto a la postura, ya que se deben realizar todos los ejercicios y de manera controlada. O sea, siempre el core debe ser el objetivo, pues, de que el objetivo para mantenerse recto y en el ángulo adecuado. Yo les decía ese día que ustedes deben buscar siempre una coordinación entre las articulaciones del hombro, de la cadera, rodilla, bueno, allí no se ve el tobillo, y que siempre haya una alineación, una línea entre esas articulaciones, precisamente para que no se presenten esas cadenas lesionales. ¿Listo? Lo mismo permitir o siempre estar cerciorándose que la cabeza esté en un ángulo adecuado con respecto al cuerpo, o sea, no es decir ni más adelante ni más atrás, porque eso va a generar molestia en la zona cervical. ¿Listo? En cuanto a la postura. En cuanto a las correas, es muy importante que entiendan que pues que este tipo de material es un material fijo y que no debe quedar suelto, porque pues obviamente la seguridad prima antes que todo, y del punto de anclaje debe ser un punto fijo y también debe estar anclado a un lugar que sea seguro, que nos aseguremos que no se vaya a caer. Entonces eso es muy importante para que ustedes lo tengan claro. Al igual también siempre asegurarse de la calidad de las bisagras, de las manijas, de que todo esté adecuado para que las personas puedan utilizar el equipo sin riesgo de llegarse a caer. ¿Listo? Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que hay que evitar la oscilación, específicamente en todos aquellos en todos en todos los equipos que tengan polea, para que no se produzca un desgaste prematuro del anclaje para la suspensión. Evitar específicamente el frotamiento, por ejemplo acá pues está claro que está mal hecho, esa es la idea, mostrar que es lo que no se debe hacer, y es que no puede haber frotamiento de ninguna extremidad, ya sea brazos o piernas,
con el equipo, porque eso va a generar dolor, enrojecimiento, y usted sabe que cuando hay fricción se puede producir como una especie de quemadura y eso va a ser muy incómodo, ¿listo? Entonces, pues evitar obviamente eso. Listo, con respecto a los diseños de los programas, hay que tener en cuenta pues todo lo que ya hemos hablado sobre los niveles del entrenamiento de la persona y demás, pero entonces también hay que tener en cuenta que usted debe planificar de acuerdo a las direcciones del entrenamiento y como todo en el fitness debe estar enfocado hacia esos principios del entrenamiento. Entonces también se puede planificar por series, repeticiones, duración, intensidad o densidad. Listo, ustedes deben tener en cuenta el nivel del usuario principalmente, en qué nivel llega con respecto al elemento. Yo ya les expliqué una manera como de entender o de captar el nivel de la persona, pues es muy subjetiva, pero nos sirve para darnos cuenta de la persona en qué punto llega, qué condición física, médica y personal tiene, cuál es su objetivo y cuáles son los métodos que voy a utilizar. Aunque ustedes ya han visto diferentes métodos, igual pues no me van a tener en cada uno de ellos porque ya ustedes los conocen. Más sin embargo, en las diapositivas se encuentra la descripción. ¿Listo? Es muy importante conocer el nombre, la descripción y la correcta ejecución de los ejercicios que se pueden realizar en entrenador en suspensión. ¿Listo? Entonces, pues para eso ustedes tienen la guía número 4, una guía básica de los ejercicios y como se pueden dar cuenta a través de los videos que ya hemos observado, todos esos ejercicios se pueden ir variando, dependiendo del ángulo, dependiendo de la base de sustentación y dependiendo, por ejemplo, si se pueden hacer de manera pendular o no. Eso va a generar mayor o menor intensidad. Entonces, lo importante es entender que los nombres también responden al mismo nombre que se le da la mayoría, ¿no? Porque hay unos ejercicios mucho más complejos que tienen nombres pues más como más extravagantes, pero pues eso ya tendrían que ustedes que entrarlos a estudiar todo, como todos los ejercicios que hay, que son infinidad. Pero pues de igual manera hablamos de un curl de bíceps, hablamos de un remo, hablamos de un curl de una extensión de tríceps, de un press de pecho. Lo importante es que ustedes lo nombren y no, o sea, como que no queden como cortos a la hora de decir, bueno, vamos a hacer esto. Pero no, necesitamos nombrar el ejercicio, ¿listo? Entonces aquí lo que encuentran son todo eso, o sea, como se pueden dar cuenta el curl de bíceps, eh, el push-up con apoyo en el equipo, el push-up con el apoyo en pies, eh, esto es una patada de tríceps también encontramos un remo con mucha, obviamente este es mucho más sencillo que realizar que este. Tenemos aperturas, ¿listo? Y así. Entonces, así mismo, pues ustedes van, por ejemplo, les soy sincera, no sé cómo se llama, pues ya ustedes tendrán que entrar a buscar, obviamente va a ser un nombre en inglés, y pues así esos ejercicios mucho más complejos, pues ya también depende más de como la persona que los creó, como los nombró, ¿listo? Pero sin embargo los ejercicios sencillos, pues ustedes los van a nombrar igual que el entrenamiento normal en la sala de musculación, ¿listo? Algunos ejercicios de la zona media, creo que todos se fundamentan, todos no, la mayoría se va a fundamentar pues desde la posición en plancha, ya sea con apoyo en antebrazos, con apoyo en manos y con giros. Por ejemplo, aquí hay una plancha más push-up, ya sea más compuesto, una plancha con rodillas al pecho. Esta es una plancha con un puente. Este es un trabajo para oblicuos, una plancha lateral. ¿Listo? Y así. Entonces ustedes van identificando todos los ejercicios que pueden hacer. Este es muy similar al que se hace con la rueda para hacer abdomen. También es muy efectivo para la zona del abdomen. ¿Listo? Los mountain climbers, y así. ¿Listo? Los ejercicios de tren inferior, sí, pues que requete conocidos porque eso sí, creo que la mayoría los trabajan. El de sentadilla, el lunge o la tijera o zancada, como le quieras decir, peso muerto, el peso muerto a una pierna, eh, el puente de glúteo, aquí están haciendo con flexión de rodilla, sentadilla con aducción, eh, una extensión de cadera, bueno, ahí encuentran los nombres. Un puente, un puente con apoyo en hombros, o sea, la tijera se puede hacer de diferentes maneras, ya creo que ya lo han identificado.
tanto como con apoyo en la de manos en el equipo, como con el punto, un punto de equilibrio o un agravante de equilibrio, colocando el pie en el equipo de suspensión. Entonces, este va a ser mucho más complejo, obviamente. ¿Listo? Entonces los métodos, como les comentaba, pues responden a muy similar a lo que han visto en musculación y demás. Si no lo han visto, pues lo pueden ir complementando, pero responden a la lógica de los principios del entrenamiento. Entonces, mientras, por ejemplo, en la serie de resistencia ascendente, mientras en una sucesión de series del mismo ejercicio se aumenta la resistencia de manera progresiva, y esto cómo se va a hacer, pues como no hay peso, digamos peso externo, lo que vamos a hacer es aumentar esa resistencia mediante el cambio del ángulo corporal hacia posiciones mucho más profundas o mucho más difíciles de realizar, mientras que las repeticiones deben ir disminuyendo a medida que la intensidad aumente. Este método a gran escala y de gran intensidad desarrolla la fuerza absoluta. O sea que cuando hablamos de una serie de resistencia ascendente, estamos hablando de un solo grupo muscular o de un solo ejercicio, y donde efectivamente va a aumentar la resistencia conforme las repeticiones van a ir disminuyendo. ¿Listo? El opuesto, pues es una serie de resistencia descendente donde hay una sucesión de series del mismo ejercicio en la que disminuye la resistencia de manera progresiva. No la voy a disminuir de tacazo, sino que voy a ir disminuyendo digamos, de un punto al otro hasta llegar al punto deseado, y las repeticiones se van a mantener constantes o van a ir aumentando a medida que se disminuye la intensidad. ¿Listo? Aquí lo que estamos trabajando principalmente es la resistencia muscular. ¿Listo? Con respecto a la serie piramidal, pues realizamos una sucesión de series del mismo ejercicio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estas últimas tres que hemos hablado se refieren a series de un mismo ejercicio, en el que se incrementa la resistencia de manera secuencial con cada serie que se alcanza para alcanzar un pico intencional, perdón. A continuación, luego, inmediatamente la resistencia disminuye progresivamente, serie por serie, hacia abajo, por el lado inverso y de la pirámide. ¿Listo? El objetivo de este enfoque es desarrollar la fuerza y el tamaño, aunque personalmente para mí esto responde más a ejercicios de entrenamiento de musculación, pero pues sin embargo está dentro de la guía y es importante que ustedes lo conozcan porque también es aplicable al entrenamiento de suspensión. Listo, como les decía yo el día de la clase, para mí las más interesantes maneras de aplicar este tipo de entrenamientos mediante los circuitos, ya que permite una sucesión simple o corta, tanto de ejercicios que impliquen la fuerza como de resistencia cardiovascular. Listo, digamos que la característica principal de estos circuitos o de cualquier circuito cardiovascular es que debe haber poco o ningún descanso en el medio de los circuitos. O sea, entre ejercicio y ejercicio no hay nada de descanso. Y cuando paso a la siguiente serie o sucesión de ejercicios, no hay un descanso mínimo de minuto, minuto y medio, y en lo posible ojalá que sea activo, es decir, una caminata, me monto en la bicicleta o algo así similar, para que la persona mantenga su frecuencia cardíaca por encima del 60-70% y se mantenga siempre en una zona de trabajo. ¿Listo? Estos ejercicios se pueden alternar entre movimientos y con la parte inferior y superior, o sea, podemos hacer también un trabajo de full body. También pues ayuda a favorecer el retorno venoso, y este método es efectivo también para emplear como estrategia para generar la grasa como un medio energético o para utilizar la grasa como fuente, como sustrato, y desarrolla la resistencia muscular y cardiovascular. Listo. Por otro lado, las series compuestas van a permitir que se realice un ejercicio para la misma zona del cuerpo. Inmediatamente se finaliza como se puede ver en la gráfica, vamos a realizar un ejercicio de puente para glúteo. Inmediatamente finalizamos, pues vamos a hacer una sentadilla, ¿listo? Con apoyo en el equipo. Entonces, estas series compuestas se realizan para la misma zona del cuerpo con poco o ningún descanso en el medio, o sea, aquí no hay nada de descanso, entre este y este no hay nada de descanso, y esta técnica involucra el trabajo de músculos en ángulos diferentes o en planos diferentes de movimiento para desarrollar fuerza y resistencia. ¿Listo? Se podrán imaginar que
pues va a generar bastante resistencia en la zona del glúteo y va a favorecer también, como en las anteriores, un poco a la oxidación de grasas si se realiza pues a gran escala, ¿vale? Las series gigantes responden al mismo principio de las series compuestas, pero ya no son 2 ejercicios, sino son 3 o más. ¿Listo? Máximo, yo la verdad no colocaría más de 4 ejercicios por zona muscular, ya que se va a producir una fatiga y una sobrecarga. Y realmente, pues también depende mucho de las series de las series y las repeticiones que ustedes planifiquen por ejercicio, ¿listo? Y obviamente pues la variación de estos mismos. No hay descanso entre ejercicios y al finalizar la serie, ahí sí se da hay un tiempo de descanso y se realiza, a la siguiente serie pues se retoma con todos los ejercicios propuestos. ¿Listo? Las super series van a permitir el trabajo de músculos agonistas y antagonistas. Mientras trabajo, por ejemplo, en este caso, el remo para la espalda, inmediatamente finalizo y empiezo con un press de pecho, donde voy a descansar, entre comillas, la parte anterior del cuerpo, la parte posterior, perdón, y inmediatamente pues voy a trabajar pectoral. ¿Listo? Esto requiere un alto nivel de intensidad muscular y cardiovascular. Las series descendentes son de una alta exigencia, ya que la idea es llevar a la persona al fallo muscular mediante un primer ejercicio de mayor resistencia, o sea, un punto máximo de resistencia. La persona va a llegar hasta el fallo, hasta que ya no pueda más. Inmediatamente finaliza, va a comenzar con un ejercicio del mismo grupo muscular, en este caso el remo, pero también lo va a llevar hasta el fallo. ¿Listo? Es muy importante entender que este ejercicio es para personas con un alto nivel de condición física y no realizar más de 2 ejercicios por grupo muscular, ya que el sistema o la agravante de llevar hasta el fallo genera, si no se realiza bien, puede generar lesiones tanto articulares como musculares. ¿Listo? Y entonces pues obviamente no lo vamos a colocar a una persona que está recién empezando, pues porque es de alta exigencia. Las series cronometradas nos van a permitir un trabajo más cardiovascular y son muy parecidas a los circuitos, ya que también trabajan full body y trabajan una sucesión de ejercicios que pueden ser de diferentes partes del cuerpo, con el agravante de que usted es el que maneja el tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, va a hacer 30 segundos de sentadilla, inmediatamente finaliza 30 segundos de tijera, 30 segundos de remo, 30 segundos de push-up, bueno, de infinidad de ejercicios que van a corresponder a una zona muscular diferente. Esto pues más que todo es para un trabajo individual donde usted puede manejar el tiempo, ya que las personas pues van a ir rotando de ejercicio en ejercicio. Y pues ya el número de repeticiones no va a importar tanto, sino que durante los 30, 45 segundos o el minuto, ya usted mirará cómo planifica, usted va a estarle exigiendo a la persona que realice el ejercicio. También pues facilita, al igual que el circuito cardiovascular, el trabajo en diferentes zonas de trabajo, valga la redundancia, ya que usted pues puede planificar para que un ejercicio sea de mayor intensidad, el siguiente permita un descanso y el que le sigue un poco mayor, y así para ir ondulando la carga de la serie. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en la fase, todas las sesiones, al igual que todas las sesiones en todas las tendencias, deben tener 3 fases y muy importantes. La fase inicial, que responde a una movilidad articular, para favorecer tanto el aumento de la temperatura corporal, un estiramiento dinámico que se puede realizar con el mismo equipo o pues de manera más cardiovascular, pues que ayuda a elevar la temperatura corporal, como dice allí. Una fase central que está enfocada en todos los ejercicios que ya hemos visto con los métodos aplicados, y una fase final que corresponde a una vuelta a la calma, que va a favorecer a los estiramientos, y que pues con este equipo también se pueden hacer muchos estiramientos dinámicos asistidos. ¿Listo? Que van a ser pues van a favorecer bastante a que el músculo vuelva a su estado inicial. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de entrenamiento no es muy recomendado para personas con hipertensión, más si son personas hipertensas sin control y con una enfermedad crónica, ya que esto tiende a elevar la presión ejercida por la sangre y pues obviamente si
ejercicios de mayor complejidad van a ser mucho más lesivos. Entonces, si de pronto usted se encuentra con una persona que tenga este tipo de patología, es muy importante que realice, que si lo va a realizar, que sea con poco ángulo y con muy baja intensidad, ¿listo? O sea, no podemos aplicarle esas variaciones y esas cosas así súper complejas a ese tipo de personas porque va a generar usted un posible daño que no va a ser, pues, obviamente fácil de manejar si la persona le llega a pasar algo, ¿listo? Entonces, como ya les había comentado y como ya está en el Moodle, ya les subí en el Moodle la tarea, aquí dice 10 de abril, pero debido a todo esto, pues lo voy a dejar el 20 de abril. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes ya, ese día pues varios me dieron la opción y lo acepté completamente, ahí en el Moodle está escrito, que ustedes van a hacer un video, un solo video, acatando alguna de estas tres opciones. O sea, usted puede hacer la opción 1 o puede hacer la opción 2 o la opción 3. ¿Listo? Entonces hace un video que responda a alguna de estas opciones, lo sube a YouTube y me envía el link antes del 20 de abril a las 11 de la noche. ¿Listo? Entonces voy a tener muy en cuenta que sea usted la persona o la que dirija o la que esté realizando los ejercicios, pero pues obviamente si usted lo está realizando, usted me tiene que explicarme lo que está haciendo, no es que otra persona lo vaya a dirigir a usted, no. Entonces se debe escuchar muy bien y también debe tener en cuenta la creatividad a la hora de editar. Se debe ver aplicado todo lo que hemos visto en las clases, los principios tanto del entrenamiento como del workout suspension, todo. O sea, y el tiempo ustedes lo proponen. ¿Listo? Yo no voy a ponerles un límite o ni mínimo ni máximo de tiempo. Ustedes van a mirar como, no quiero ver texto. No quiero ver texto, solamente ustedes hablando y explicándome lo que están diciendo, ¿vale? Entonces, ya la primera tarea ya todos la tienen calificada en el Moodle, entonces pues solo me faltaría esta para ya darles una nota definitiva, ¿listo? Entonces cualquier cosa por el Moodle me podrían escribir, pues sin embargo pues ahí les voy a dejar una nota, no, ahí les dejé, perdón, en la tarea está mi correo, cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición, ¿listo? Entonces que tengan una excelente semana y que estén muy bien. Un abrazo, hasta luego.